Buenas tardes, mi nombre es Ana María Romero y yo les voy a hablar del caso Reimers. La materia es ética en psicología y la actividad es la 7, la entrega del proyecto etapa 3. Descripción del caso. Pues los gemelos Reimers nacieron en 1965 en la ciudad de Winnipeg, Canadá. Ambos eran gemelos idénticos. Lamentablemente, por un problema médico, tuvieron que realizarles una circuncisión y por un fallo eléctrico, el pene de Brian fue completamente quemado y a lo largo de los días se fue desprendiendo del cuerpo de Brian. Pocos meses después, los papás vieron en la televisión al doctor John Money. Era un psicólogo especializado en cambios de género y su teoría se basaba en que la sexualidad biológica podía cambiarse de acuerdo a la educación. Entonces, en base a esto, el tratamiento del doctor para los gemelos fue pedirles a los padres que trataran a Brian como una mujer, como una niña. Le pusieron ropa de niña, la educaron como niña y le cambiaron el nombre a Brenda. También se sometió a una cirugía de reconstrucción vaginal. A lo largo de los años, Brenda demostró muchísima rebeldía ante todos los temas que tuvieran que ver con su feminidad. No le gustaban las muñecas, no le gustaban sus juguetes, no le gustaban los vestidos. Ella mostraba rebeldía ante todo lo que tuviera que ver con una niña. Era muy masculina y incluso cuando empezó a desarrollarse físicamente, también su cuerpo era completamente masculino. De hecho, los gemelos dicen que la única diferencia entre ellos era que Brenda tenía el pelo largo y Bruce el pelo corto. Por esta razón, Brenda sufría muchísimo bullying en la escuela y tenía muchísimos problemas depresivos y tendencias suicidas. Lamentablemente, el doctor Money negaba todos estos síntomas y decía que todo estaba perfecto y que el experimento estaba funcionando de acuerdo a cómo debería de ser. Los dos niños estaban en terapia con el doctor y años después anunciaron que el doctor los hizo realizar muchísimos actos a falta de su integridad y los obligaba a ver imágenes sexuales. Fueron unas terapias horribles, pero el doctor jamás aceptó este tipo de prácticas. Finalmente, durante su adolescencia, Brenda estaba tan mal emocionalmente que los padres decidieron despedir al doctor y contarle toda la verdad. A partir de esto, Brenda se volvió a cambiar de sexo, se comenzó a llamar David Reimer y pudo tener una vida normal. Incluso se casó con una señora y adoptó a sus hijos. Bueno, o sea, eran los hijos de la señora. Sin embargo, Bruce se encontraba muy deprimido, se encontraba culpable y demostraba adicciones ante toda esta situación. Entonces, pues, Bruce sufría depresión. Tiempo después, el caso salió a la luz y lamentablemente David cayó en una depresión mayor porque su esposa lo dejó y porque todo el mundo supo del caso. Eh, para este entonces, Bruce cometió suicidio debido a su culpabilidad a través de una drogadicción, de una sobredosis. Y tiempo después, David también cometió suicidio y se dio un disparo porque no podía soportar la presión de que el caso fuera tan público. Muy bien. A continuación presentamos el familiograma. Como pueden ver, Ron Reimer es el papá y Janet Reimer es la mamá de ellos dos. Ambos tuvieron estos gemelos idénticos, por eso hay una línea que los une y son un cuadrado porque fueron hombres y la mujer es un círculo porque fue mujer. Ambos nacieron en 1965 y Brian Reimer se suicidó bajo una sobredosis. David, en cambio, se casó con Jen Fontaine en 1920, pero se divorciaron en el 2004. Como podemos ver en el familiograma, Jane estuvo casada también con un hombre, se divorció y de ese hombre tuvo 3 hijos. No se sabe mucho, no hay mucha información al respecto y todos estos están encirculados porque eran los que vivían juntos. Muy bien. Los principios y las normas de conducta ética que el psicólogo se agrede son los 4 principios. El respeto al derecho y a la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque los gemelos tenían derecho a saber la verdad sobre su situación, principalmente Brian, y los gemelos tenían derecho a decidir si ellos querían seguir asistiendo con el doctor o no. El doctor durante las terapias y durante todo el proceso jamás respetó su dignidad, jamás respetó su libertad e incluso los hacía hacer cosas atroces. El cuidado responsable, pues obviamente como psicólogo jamás cuido de ellos. El psicólogo siempre vio por
sus experimentos, por su teoría, por sus pensamientos personales. Él solo quería utilizar este caso para demostrar su teoría, jamás vio por la salud emocional, física ni mental de sus pacientes. La integridad en las relaciones, pues obviamente falló, tuvo una muy mala relación con los niños debido a que prácticamente abusó sexualmente de ellos. Tuvo una mala relación con los papás, ya que los obligó a decir mentiras, los obligó a mentir, y aparte él mintió sobre el proceso de Brenda, ya que los papás veían que Brenda estaba deprimida y se quería suicidar, y sin embargo él mentía y decía que todo está perfecto con tal de comprobar su teoría. Y por último, la responsabilidad hacia la sociedad y hacia la humanidad. Fue irresponsable en cuanto a la familia Reimer, irresponsable en cuanto a la integridad y a la salud de Brenda y de todos, principalmente de Brenda, pero de todos. De alguna manera, él nunca vio por sus pacientes, nunca vio por la familia, solamente vio por sus motivos personales para poder comprobar sus teorías. Y a pesar de que veía de que las teorías estaban saliendo mal, él no hacía nada al respecto porque quería estar completamente seguro de que sí existía. Obviamente, pues las consecuencias para el paciente y su familia tuvieron un daño irreversible, generó un daño emocional, físico y una salud mental. Por esta razón, tanto Bruce como Brian, bueno, tanto David como Brian, cayeron en depresión, cayeron en la culpa, en la drogadicción, hubo intentos de suicidio por parte de David por sus tendencias suicidas, y más adelante los dos se suicidaron. Entonces, claramente las consecuencias fueron muy grandes. En lo personal, yo creo que existió también una relación familiar agredida debido pues a que no sabemos cuál fue la reacción de los hijos con los padres, pero nos hablan un poco de la culpa que sentía el gemelo Brian al respecto, y no sabemos realmente, pero lo más seguro es que se hayan generado sentimientos y emociones hacia los padres por esa gran mentira. Entonces debió de haber existido esa relación familiar agredida. Y bueno, yo considero que hubo daños a terceros, a la esposa de David y sus hijos. ¿Por qué? Porque toda la situación de David y de que se hiciera público o lo que había vivido causó de alguna manera un dolor en su esposa, un dolor en los hijos adoptivos de la esposa, y generó un problema que es un divorcio, que todos sabemos que no es algo fácil y que puede generar también un daño emocional. Entonces, las consecuencias fueron terribles, definitivamente fue un caso muy feo. En las conclusiones, pues creo que a partir de este caso podemos ver claramente la importancia del código ético del psicólogo y de cómo es una herramienta fundamental para esta promoción, para esta profesión, perdón. Creo que es un ejemplo muy claro de que los psicólogos deben de ser regidos por normas éticas y por una moral bastante clara, ¿no? Y en donde ellos sepan que la integridad y el respeto hacia sus pacientes y hacia ellos mismos es lo más importante. Creo que con este caso también podemos ver lo importante que es la salud mental, la psicología y practicar correctamente esta ciencia, ya que puede llevar a muchos daños irreversibles como el de la familia Reimers. Y podemos ver un ejemplo de las consecuencias a largo plazo que se generan a través de una mala terapia y una mala investigación y una mala teoría, ¿no? Y principalmente que ésta no busque respetar a la humanidad, que no busque respetar el valor humano, sino que sea completamente para comprobar un punto. Yo creo que como psicólogos tenemos que tener en claro, a lo mejor no nos tenemos que saber el código ética del psicólogo de ida y de regreso, creo que es importante conocerlo, es importante conocer sus artículos y es una herramienta a la que siempre vamos a regresar, pero creo que lo más importante siempre es tener claro la integridad de las personas y de cómo la integridad de las personas está por encima de todo lo demás. Y con eso podemos lograr ser psicólogos morales y éticos e íntegros. Muchísimas gracias.